Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, y en los próximos minutos acá en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Luis Quintana. Él es internacionalista, ya se encuentra con nosotros. Queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. A ustedes, amigos, ya tienen a su disposición abiertas las líneas 793-1634, 793-1845. Si es del interior del país, recuerden marcar 0212 para plantear alguna de sus inquietudes. Bueno, mañana 31 de julio Venezuela pues ingresa formalmente al Mercosur como miembro pleno, una noticia que se va a conocer a finales del mes pasado, pero que ya mañana pues se materializa. ¿Qué significa para Venezuela entrar al Mercosur? Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, significa la concreción de un espacio geopolítico y geoeconómico muy importante. La UNASUR se está convirtiendo en el gran espacio político que conformará la Unión Latinoamericana y Caribeña desde el sur, y en el caso del Mercosur es la gran plataforma económica de la integración latinoamericana. Estamos hablando de la principal potencia agrícola del mundo, la principal potencia en reservas hídricas, una de las principales potencias energéticas del planeta, y Venezuela viene a complementar y a reforzar esa ecuación estratégica económica de integración suramericana. Y eso es un espacio absolutamente prioritario para que Venezuela pueda insertar, digamos, toda la potencialidad energética, petroquímica, petrolera que tiene, y al mismo tiempo que el Mercosur pueda ampliar su espectro de influencia en cuanto al tema fundamentalmente agrícola e industrial, que es su fuerte. Venezuela, el Estado venezolano tenía bastantes años detrás de esta medida, ¿no?, del poder lograr entrar al Mercosur, pero para todas las personas que están en la casa, para el ciudadano de a pie, ¿qué significa? ¿Cómo me voy a ver yo como venezolano beneficiado con que Venezuela entre como miembro pleno del Mercosur? Bueno, se fortalece la economía nacional fundamentalmente. Cuando el Estado venezolano puede tener mayores ingresos producto de la inserción del mercado petrolero venezolano en el Mercosur, del desarrollo de la petroquímica. Recordemos que la petroquímica está en todo, es el plástico, está en absolutamente todos los procesos de la vida cotidiana moderna, la petroquímica, y la petroquímica se va a reforzar, se va a ampliar y se va a expandir con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Mayores ingresos para el Estado venezolano significa mayor inversión en los programas sociales, mejor vialidad, mejor infraestructura de servicios para el pueblo venezolano, y al mismo tiempo también en la diversificación de la economía nacional. Es muy importante que se aproveche la oportunidad de la inserción de Venezuela en el Mercosur para que varios sectores de la economía se fortalezcan y se expandan a partir de la complementación que se consiga con las industrias del sur. ¿Cómo potenciar precisamente el área petrolera, petroquímica y gasífera? Bueno, en primer lugar, Venezuela es una de las principales potencias petroleras y gasíferas del mundo. Tenemos las principales reservas de hidrocarburos del planeta, y definitivamente la alianza con grandes empresas o con pequeñas empresas del sur va a permitir, digamos, fortalecer el ejercicio de la soberanía que tenemos sobre nuestros recursos naturales. Va sin duda alguna a abrirle un espacio a esos productos en el sur. Por ejemplo, el norte de Brasil, nada más, norte y noreste de Brasil, tiene 30 millones de habitantes, el equivalente al mercado venezolano. Una inserción de nuestros productos energéticos y de nuestra producción petroquímica en ese gran mercado al norte del Brasil va a ser enormemente beneficioso para todo el país. Obviamente, cuando se da a conocer esta noticia el mes pasado, se generaron pues múltiples reacciones. En el caso de Fede Cámara, ellos aseguraban que no estaban negados a que Venezuela entrara al Mercosur, pero sí subrayan la necesidad de que el Estado se reúna con los empresarios privados para definir estrategias, precisamente. ¿Cuál va a ser el papel del empresario privado, de la industria privada, en esta entrada del Mercosur y en este periodo, además, de acoplamiento de 4 años que va a tener Venezuela? Sí, bueno, tú has dicho algo muy importante. La inserción de Venezuela en el Mercosur en cuanto al tema económico comercial es progresiva, ¿no? No se van a abrir el mercado venezolano de forma inmediata, sino gradual y progresiva. Ese es uno de los principios que Venezuela negoció al firmar el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Es decir, va a haber un periodo en el cual Venezuela irá adoptando progresivamente la normativa de Mercosur e irá permitiendo a través del diálogo intersectorial de los sectores económicos del país, donde no solo está Fede Cámaras, por cierto, sino hay una multiplicidad de asociaciones de empresarios que pueden intervenir y que pueden, digamos, negociar los mejores términos
para la inserción de Venezuela progresiva en términos económicos en el mercado común del sur. Otro tema importante, la decisión del Estado venezolano de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una información que obviamente generó mucha polémica, muchas reacciones de parte y parte. El gobierno ha dicho que la Corte toma decisiones aberrantes, que apoya el terrorismo y que es cómplice además de grupos que intentan desestabilizar a Venezuela. ¿Qué significa que Venezuela ya no esté o posiblemente esta semana salga de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Bueno, no solo sale de la Corte, sino que Venezuela denunciaría, el gobierno venezolano denunciaría en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde está establecida la creación de la Corte y de la Comisión. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la base fundamental a partir de la cual Venezuela toma esta decisión? Y es fundamentalmente para preservar la soberanía nacional. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite casos que son lesivos al interés nacional, al interés venezolano, cuando la Comisión Americana de los Derechos Humanos muy selectivamente se pronuncia sobre algunos hechos que no tiene por qué tratar esa comisión, cuando interfiere en los asuntos internos sin que ningún particular o grupo le haya solicitado la interferencia en algún asunto interno, entonces estamos hablando de que es una comisión injerencista y que además está financiada por Estados Unidos y que responde a una agenda de Estados Unidos fundamentalmente. Ahora, una instancia multilateral como esta tiene que estar de acuerdo con las decisiones de un Estado para no ser declarada enemiga. Y le pregunto esto también porque ya nos llegan algunas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, Emilio Gómez de Maturín pregunta: ¿cómo va a quedar Venezuela ante la Corte Interamericana? ¿Cuándo se retire? ¿Y a qué organismo debe afiliarse ahora? Y en el caso de aquellos venezolanos que consideren que el Estado les estaría violando sus derechos humanos, ¿qué otra instancia internacional tienen? Bueno, en principio no se trata de que nosotros declaremos como enemigos a la Corte o a la Comisión Interamericana. Se trata de que ellos se han declarado enemigos de Venezuela, se han declarado enemigos de la soberanía nacional de Venezuela. Y eso es lo que está preservando el gobierno nacional. Cuando denunciamos la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos denunciando un espacio geopolítico que ya no tiene vigencia para América Latina. Es un espacio que se conformó a partir de la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina en los años 60 y que ha perdido absolutamente vigencia. Ya se ha creado la UNASUR y ya se ha creado la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Y en esos espacios es que va a surgir un nuevo esquema de protección de los derechos humanos y que ya ha venido surgiendo desde abajo, no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales. Y es a partir de allí que Venezuela va, junto con los otros países, en un marco de integración latinoamericana y caribeña, va a generar un espacio de protección integral de los derechos humanos. Derechos humanos, además, bajo los principios de progresividad, de universalidad y al mismo tiempo de interdependencia. Queremos agradecerle a Luis Quintana, internacionalista, que nos haya acompañado en la mañana de hoy con estos temas tan importantes para Venezuela, la entrada al Mercosur. De hecho, el presidente de la República viaja hoy a Brasilia a esta cumbre y, por supuesto, la posible salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos vamos con Waleska Mansi y la despedida. Así